Antes de comenzar nuestro curso, hagamos una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame y consuélame. Revélame los deseos del Padre y dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar, lo que debo comprender, lo que debo sufrir, lo que en silenciosa modestia y en oración debo aceptar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo sí a los deseos del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días a todos. Vamos hoy a continuar con nuestra clase en esta no muy breve introducción acerca de los evangelios sinópticos. Justamente estábamos hablando sobre lo que se llama o se conoce como el hecho sinóptico, que es el hecho de que los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, tienen coincidencias entre ellos de tal manera que podríamos ponerlos en columnas. Ahora tenemos que comprender o conocer cuál es la metodología que siguen los evangelistas al fijar los evangelios y cómo es que se dan y cómo es que son, sobre todo, estas coincidencias. ¿Son coincidencias literales? ¿Son coincidencias semejantes? Y para eso, pues vamos a dedicar la clase de hoy a conocer esas coincidencias. Ten a la mano tu Biblia porque vamos a estar viajando de una cita a la otra. Espero que no sea muy abrumador, pero sí te aseguro que va a ser muy ilustrativo. Vayamos entonces, permíteme compartirte la pantalla. Espero que ahí puedas ya estar viendo la presentación en donde vamos a comenzar a hablar de la metodología de fijación de los textos, ¿no? Primero, esto viene a ser fundamental en la comprensión de los evangelios. Vamos a llamar tradición a aquello que el evangelista recibió de sus fuentes. Y sus fuentes son aquellas personas o textos, podrían ser también de donde el evangelista sacó la información. A eso le llamamos tradición, lo que él directamente recibió de sus fuentes. Por otro lado, tenemos la redacción, es decir, lo que por sí mismo el evangelista escribe de su propia mano. Algo es lo que recibe, que se llama tradición, y redacción es lo que él decide fijar en el texto por su propia mano. Y en esta redacción no solamente es un texto fijado, sino que también puede ser aquello que decidió omitir. Finalmente, él puso por escrito lo que juzgó debía poner de aquello que recibió por tradición. De manera que en el texto evangélico diferenciaremos tradición de redacción. De tal forma que los evangelios pueden ser coincidentes en la tradición teniendo alguna diferencia en la redacción. Y entonces, aunque tengan sus breves modificaciones en la redacción, estos textos son conocidos como textos tradicionales, aunque dentro de
la oración, vamos a encontrar diferencias de redacción por los contextos o incluso por el carácter o temperamento del evangelista. Quizá te parezca complicado, pero no te preocupes porque lo vamos a ver tanto que va a llegar un momento que lo vas a comprender perfectamente bien. Veamos el caso de Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Y por otro lado, Lucas 11, del 1 al 2. Dice el versículo 6 de Mateo: Cuando tú vayas a orar, entra a tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Este es el modo en que Mateo nos narra cómo Jesús da instrucciones sobre cómo debe hacerse la oración y nos brinda el Padre Nuestro. Veamos cómo lo narra Lucas en el capítulo 11, versículo 1 al 2. Una vez estaba en un lugar orando. Cuando terminó, uno de los discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les contestó: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Creo que en este ejemplo es clarísimo cómo se está narrando la misma circunstancia, el mismo evento. Sin embargo, Mateo conserva la tradición, pero lo narra según él mismo. Y Lucas recibe la tradición y lo narra también según él mismo. ¿Por qué? Porque lo recibido se recibe al modo del recipiente. Y Dios respeta completamente la libertad del hombre, porque la libertad fue idea de él. Entonces, cada uno de los recipientes recibe la inspiración y la tradición, la recibe a su modo, según su recipiente, y lo vierte hacia afuera también a su modo, según su recipiente. Y esta variación, esta originalidad, a Dios le parece perfecto. ¿Por qué? Porque tú y yo también somos diferentes. Y cuando leamos a los evangelistas, los recibiremos de modo diferente. No es de extrañar que a unos les guste más el evangelio de Lucas, a otros el de Marcos, aunque sean sinópticos y fundamentalmente similares. Es la maravilla de la libertad. Sin embargo, vamos a analizar cómo es que los textos pueden ser semejantes. En este momento te voy a pedir que cierres tu Biblia. No busques este texto en tu Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la traducción de uno de mis libros de estudio. Entonces es una fotografía y seguramente la traducción de tu Biblia es distinto. Y no quiero que te hagas bolas, sino que más bien quiero que notes cómo es que los textos pueden ser semejantes. Fíjate, aquí vamos a analizar Mateo 3, versículos 7 al 10. Y por otro lado, Lucas 3, versículo del 7 al 9. Vamos versículo por versículo. Dice Mateo: Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Lucas. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Tal vez recuerdes que ya habíamos hablado en otra clase de la tendencia de Mateo de, digamos que de poner en una mala situación a los fariseos o de resaltar la mala condición del corazón de los fariseos. Y sin embargo, Lucas omite esto y nos dice que la gente estaba acudiendo a Juan el Bautismo para el bautismo y que entonces directo
les reclamó raza de víboras. Quiero que notes que lo que está en paréntesis, que es digamos que el diálogo original de Juan el Bautista, se conserva idéntico. Sería la introducción al evento. Lo que tiene un cambio, ¿qué cambio? El cambio particular de la persona de Mateo, que va a corresponder y vamos a encontrar en los textos de Mateo, y poco a poco vas a ir descubriendo aquellos detalles y cambios de Lucas. Bien, versículo 8. Después un fruto digno de conversión. Y Lucas, den pues frutos dignos de conversión. Lucas quiere frutos en plural. Versículo 9 de Mateo. Y no crean que basta con decir en su interior, tenemos por padre Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Claro, el pueblo judío, por saberse el pueblo elegido, de pronto cae en la tentación de pensar que por ser el pueblo elegido podían hacer cualquier cosa, pues ellos habían sido elegidos por Dios y no perderían su favor. Continúa aquí Juan el Bautista en el Evangelio de Lucas. Y no anden diciendo en su interior, tenemos por padre Abraham, porque les digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos de Abraham. Bueno, Mateo dice, no crean que basta con decir. Y Lucas se queda con lo más profundo, no digan en su interior. Bien, sin embargo, el diálogo textual se mantiene intacto. Versículo 10. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Versículo 9. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Se mantiene intacta la literalidad del texto. Puedes notar pequeños detalles. Los textos básicamente son semejantes, solamente se nota que el recipiente es distinto. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Vamos a ver algunos textos de este mismo corte, textos semejantes. Te voy a poner el título por si acaso tú quieres con tus marcadores, con tus plumones, ¿verdad? Ponerle título a estas perícopas y puedes ponerle título a las perícopas, aunque algunas ya los traen en tu Biblia. La primera es la alabanza que hace Jesús al Padre por su revelación y la vamos a encontrar en Mateo 11. Te pido que te vayas a Mateo 11, versículos 25 al 27. Mateo 11, versículos 25 al 27, lo vas a encontrar en la Biblia de Schrekel, página 1854. Dice así. Perdón, antes de leerlo, quiero que encontremos su referencia o su evangelio sinóptico, que es Lucas 10, del 21 al 22. Lucas 10, del 21 al 22. Y este lo vamos a encontrar en la página 1978. Si te fijas, quisiera que pues ya vayas tomando la costumbre de abrir de esta manera tu Biblia sin perder las dos citas, pudiendo comparar de un lado a otro. Y si te fijas, vamos a tener en Mateo, ¿verdad? El biblista le ha puesto su título a la pericopa, el título que el biblista ha querido. Probablemente si comparáramos, no sé, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Navarra, quizá tenga otro título, no, obviamente no me lo sé de memoria, pero en este caso Schrekel lo titula El Padre y el Hijo. Para mi gusto es un título bastante escueto. A mí me gusta más Alabanza al Padre por su revelación, porque el día que estoy buscando algo para poner de ejemplo en una clase, por ejemplo, o en una plática, pues me es más fácil encontrar lo que estoy buscando. Tú puedes hacer lo que quieras. Debajo del título del Padre y el Hijo, Schrekel en Mateo nos da la referencia sinóptica entre paréntesis. Lucas 10, 21 y subsiguientes. Y si tú te asomas a ver el título en Lucas, donde dice el Padre y el Hijo, en la parte de abajo, el paréntesis dice,
Mateo 11, 25 al 27. Ahí está ya la referencia sinóptica para que tú puedas ir de un lado a otro. Bien, vamos a leer Mateo 11, 25 al 27. Mateo empieza aquí, aunque la referencia sinóptica viene más adelante. Vamos. En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Voy a continuar en el capítulo 12. En cierta ocasión Jesús atravesaba, perdón, no, hasta ahí leo, perdón, hasta el 27. Vamos a Lucas 10, 20, 21. En aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Bueno, tú puedes ver que son tremendamente semejantes, pero podemos encontrar algunas diferencias. Veamos, Mateo va: en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo. Sin embargo, Lucas nos dice: en aquella ocasión, con el júbilo del Espíritu Santo. Pareciera que Lucas tiene información que no estaba manejando Mateo. Para eso tengo que contarte, que creo que ya te lo he dicho, que algunos biblistas consideran que Lucas tuvo un contacto muy cercano con la Virgen María y que ella influyó en la redacción del Evangelio de Lucas como una fuente importantísima. Desde luego, es difícil comprobar eso. Yo te digo como chisme que a mí me parece que sí, pero la verdad es que tú tendrás que tomar tu decisión. Yo no puedo evitar marcarte esos momentos en los cuales pues se da pie a pensar que la Virgen María tuvo que ver algo en el Evangelio de Lucas, porque Lucas conoce detalles mm, detalles íntimos que no son mencionados en los otros evangelios, íntimos y profundos del corazón. El tipo de detalles que observa una madre. Te habrás dado cuenta que los hombres y las mujeres tenemos un distinto modo de observar los acontecimientos, pero sobre todo de narrarlos. Te voy a poner un ejemplo. Se reúnen 2 o 3 familias a ver un partido de fútbol y tú vas a escuchar a los señores comentar en el partido todo lo que sea estadística. Fulano metió un gol, pero ha metido 3 o 14, o él es el que ha metido en tal y cual mundial, y lleva tantos fouls y lleva tantos penaltis, y los hombres comparten y disfrutan el fútbol compartiendo estadísticas, datos duros, realidades, y esa es la manera en que ellos se vinculan y la manera en que también ellos se respetan. Ellos respetan la opinión de una persona que conoce datos prácticos, estadísticos y físicos. En cambio, si vas a la sala donde están las mujeres en el mismo partido de fútbol, ellas estarán comentando quizá el color de los uniformes con los que están jugando los jugadores, que fulano ya dejó a su esposa y se fue con una modelo, que tal fulano me cae muy bien porque es muy buena persona ese jugador, me encanta verlo jugar porque es guapísimo. Los comentarios son completamente diferentes. Nuestra percepción de los fenómenos y el modo en que los narramos es diverso según si somos hombres y somos mujeres. Y por eso a veces vemos como los evangelistas son hombres, de repente se puede detectar
una visión femenina que desde luego podría ser de Lucas, porque sabemos que los hombres también tienen, ¿verdad? Algo de estas modo de ver de las mujeres en mayor o menor grado. O sea, hay hombres mucho más intuitivos que otros y desde luego mujeres más prácticas que otras. Esto es una generalización, así que no podemos tomarlo como al pie de la letra. Pero es constante observar este tipo de detalles de la visión femenina en Lucas y de la visión femenina particular de alguien que es no solo muy cercano a Jesús, sino íntimo a Jesús, porque vamos a descubrir que en Lucas se hacen comentarios íntimos. Y aquí hay uno de ellos. Es como si la Virgen hubiera querido decirle a Lucas que en aquella ocasión Jesús tenía dentro de sí el júbilo del Espíritu Santo, conocía a la Virgen algo de la intimidad de Jesús y se lo transmitió a Lucas y Lucas lo transmitió en su evangelio. Después el diálogo, te alabo Padre, Señor del cielo, se conserva literal, completamente literal, pero podemos ver ese detalle eh, íntimo en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver otro ejemplo, la confesión de San Pedro. Y para eso vamos a ubicar Mateo 16, del 13 al 16. Mateo 16, del 13 al 16. Página 1868. Claramente se titula Confesión de Pedro. Y ahora vamos a Marcos 8:27. Marcos 8:27. Está en la página 1923 y también se titula Confesión de Pedro. Te la voy a poner más complicada porque ahora vamos a pasar también a marcar Lucas 9. Del 18 al 21 y lo vamos a tener en la página 1974. Ten señaladas las 3 páginas para que podamos comparar los 3 evangelios sinópticos. Mateo 16, del 13 al 16, comienza. Perdón, déjame decirte que abajo del título vas a encontrar las referencias sinópticas. Marcos 8 del 27 al 30, Lucas 9 del 18 al 21 y después, punto y coma, CFR, que significa confrontar, Juan 6, 67 al 71. ¿Por qué confrontar? Porque Juan no es un evangelio sinóptico, pero esta es la referencia. Recuerdas que el capítulo 6, bueno, el capítulo del pan de Juan, esta referencia nos va a completar el mensaje de los 3 sinópticos y por eso es confrontar. Bien, porque se usa confrontar cuando la cita no te está llevando a una cita semejante o idéntica. Bien, leamos Mateo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Vayamos a Marcos. Nos dice Marcos, Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vayamos a Lucas. Es Lucas 9, 18 al 21. Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él los interrogó. ¿Te das cuenta? Este detalle en Lucas que no está en los otros 2. Jesús estaba orando a solas. Ninguno de los otros lo menciona así. Nada más mencionan lo práctico. Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipe. Continuemos. Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún profeta.
Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Vamos a Marcos. Le respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y vamos a Lucas. Contestaron, uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pequeño detalle, el texto es prácticamente semejante en los tres evangelios, pero pues tiene este pequeño detalle de que Jesús estaba orando. Te voy a pedir que vayamos ahora a la confrontación que nos sugiere el biblista Schweckel a Juan 6, versículos del 67 al 71. Vamos a ver por qué nos manda el biblista a Juan 6, 67 al 71. Esta perícopa también nos la va a marcar el biblista como la confesión de Pedro. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el consagrado de Dios. Jesús les respondió, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo decía por Judas Iscariote, uno de los 12 que lo iban a entregar. Algún tiempo después recorría Jesús Galilea y no quería recorrer Judea porque los judíos intentaban darle muerte. Bueno, hay la explicación de por qué había ido a Cesarea de Filipo y esto es solamente para completar la información en lo que refiere a la confesión de San Pedro. Espero que haya sido para ti muy claro. Vamos a otra, en donde se nos plantean las condiciones para seguir a Jesús. Te voy a pedir que vayas al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, del 24 al 28. Mateo 16 lo vamos a encontrar en la página 1868. Mateo 16, del 24 al 28, perdón, 1869. Y la pericopa se llama Condiciones para ser discípulo y nos lleva debajo del título a la referencia sinóptica. Marcos 8:34 del 9 al 1 y Lucas 9:23 al 27. Así que vas a dejar ahí tu mano y vamos a buscar la siguiente referencia. Marcos 8:34 y después de eso vamos a ir a Lucas 9:23 al 27. Y esto es en la página 1975. Muy bien, ya tenemos los tres sinópticos a la mano. Comencemos por Mateo 16:24. Vas a poder ver ahí debajo del título, condiciones para ser discípulo. Aquí nada más viene la referencia sinóptica, no hay confrontación a Juan. Entonces Jesús dijo a los discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mi causa la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará cada uno según su conducta. Les aseguro,
Hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Vamos ahora a Marcos 8:34. De la misma manera está el título, Condiciones para ser discípulos, la referencia sinóptica entre paréntesis, y leo a continuación. Y llamando a la gente con los discípulos, le dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué precio pagará el hombre por ella? Si uno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus santos ángeles. Como verás, continúa en el capítulo 9, versículo 1. Y añadió: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de que vean llegar el reino de Dios con poder. ¿Qué pasa entre estos dos? Entre estos dos son muy, muy similares los dos versículos, los dos sinópticos. Ahora vamos a Lucas 9:23. Hice lo que no debía, perder la hoja. Y a todos les decía: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se malogra a él? Solamente tienes que notar este principio. El principio nos dice Mateo. Entonces Jesús dijo a los discípulos, a rajatabla. Nos dice Marcos, y llamando a la gente con los discípulos, les dijo. Ahora veamos qué dice Lucas. A todos les decía. A todos. Esto es muy importante porque es la voz católica de Cristo. El mensaje no era nada más para los discípulos, el mensaje no era nada más para el pueblo elegido, era un mensaje católico, universal. A todos les decía. Pequeñas variaciones. Los diálogos textuales son idénticos, pero en la narración, cada recipiente recibe la tradición de su fuente y el recipiente redacta según su propia experiencia de Cristo, su propia realidad histórica, cultural, de personalidad e incluso de temperamento. Y esto es hermoso, porque cuando nos fijamos en estos detalles, no es ociosidad, es que de esta manera vamos conociendo incluso a cada uno de los autores y dándonos cuenta quiénes son ellos. También vamos a encontrar textos que son semejantes, pero que tienen diferencias apreciables y aún así siguen siendo textos tradicionales, desde luego, textos sinópticos. Veamos este. Ahora cierra tu Biblia porque te pido que lo veas en la pantalla porque esta es una fotografía de mi libro de texto. Mateo 18, del 12 al 14, se titula La perícopa, la oveja perdida. Lucas capítulo 15, del 4 al 7, también se titula La oveja perdida. Leamos primero Mateo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en el monte las 99 para ir en busca de la descarriada? Lucas. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que perdió hasta que la encuentra? Bien, sí, aquí hay una diferencia entre Mateo y Lucas. Lucas quiso ponerle otro pequeño giro. No es un hombre hipotético. No, Lucas quiere ir a la intimidad de la persona, al corazón de la persona. ¿Quién de ustedes te está hablando a ti? Me está hablando a mí. Es personal la pregunta. ¿Quién de ustedes no iría por la oveja perdida? Continúa Mateo.
Y si llega a encontrarla, les digo de verdad que tiene más alegría por ella que las 99 no descarriadas. Cuando la encuentra, dice Lucas, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. ¿Han visto cómo un hijo, por ejemplo, un hijo hombre le cuenta una historia a su mamá? Y su mamá cuando repite la historia, le agrega las emociones. Entonces mi hijo llegó triste, pero luego se puso contento, ¿no? Quizá el hijo no dijo, mamá, yo estaba triste, yo estaba contento, pero la mamá lo conoce, sabe cuándo estaba triste y cuándo estaba contento. Y nosotros así narramos, las mujeres narramos siempre mezclando las emociones, ¿no? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, que la narración de Lucas dice que le agrega, que cuando la encuentra está muy contenta, pues, él está muy contenta, no nada más tiene más alegría por ella, sino que realmente tiene contento y tiene tanto contento que se la echa sobre los hombros y llega cantando feliz a todos sus amigos a pedirle que se alegren con él. De aquí la imagen del buen pastor que nosotros conocemos también, ¿no? Continúa, versículo 14 de Mateo. De la misma manera, no es voluntad del Padre que se pierda uno solo de estos pequeños. En una frase corta está dicho todo. Y Lucas nos dice, les digo, que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Bien, es cuestión de gustos, es maravilloso ver cuáles son los gustos, pero desde luego para el hombre, para el exégeta, para el estudioso, pueda estar buscando mayor concretud, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora sí con nuestras Biblias y vamos a buscar estas pericopas donde son semejantes, pero tienen diferencias que son dignas de mención. Vamos a la multiplicación de los panes. Te pido que vayas al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del 13 al 21. Esta es la página 1873. Después ve, por favor, a Marcos 6. Marcos 6, del 32 al 44. Y esto está en la página 1918. Y después a Lucas 9, 10b. Te recuerdo que la B se usa para cuando es la segunda parte del mismo versículo. 9, del 10b al 17. El 10b comienza apenas en la página 1973. Tenemos señaladas nuestros tres sinópticos y vamos a comenzar con Mateo y la multiplicación de los panes en el versículo 14. Desde el versículo 3, el biblista nos dice, da de comer a 5,000. Tú puedes agregarle multiplicación de los panes. Y nos da la referencia sinóptica. Marcos 6:30 al 44, Lucas 9 del 10 al 17 y después confrontar Juan 1, Juan 6, otra vez el capítulo de los panes, 6, el capítulo de la Eucaristía, del 1 al 15. Bien, comencemos con Mateo. Al enterarse Jesús, se fue de allí en barca, él solo, a un paraje despoblado, pero la supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud, se compadeció y sanó a los enfermos. Ahí lo vamos a dejar. Vayamos ahora a Marcos 6, 32 al 44. El biblista lo titula Da de comer a 5,000 de igual forma y las referencias sinópticas y de confrontación se encuentran abajo del título. Él nos va a decir, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, un poco más breve, Marcos, vemos que Mateo agregó, ¿verdad? Que Jesús se fue de ahí en la barca a un paraje despoblado, pero la multitud se enteró y lo siguió a pie y entonces él bajó y sanó enfermos.
Vamos ahora a Lucas 9, del 10b al 17. Comienza en la página 1973. El los, y vamos a la siguiente, tomó aparte y se retiró por su cuenta a una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se enteró y le siguió. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que lo necesitaban. Marcos, es Mateo el que nos dice que Jesús desembarcó, se compadeció y sanó a los enfermos. Así, a rajatabla, ¿no? Es versículo 14. Y Lucas nos dice que antes de sanarlos, les habló del reino de Dios. Es chisme, es mi opinión, pero me da la impresión que Lucas ya ha comprendido con profundidad algo importante y que eso fue gracias a su fuente. Primero les habló del reino de Dios y después de la conversión del corazón al reino de Dios, entonces vinieron las sanaciones. Pero eso es chisme, no lo apuntes. Vayamos a la tempestad calmada. Es Mateo 8, versículos 23 al 27. Estamos en la página 1845. Vamos a Marcos 4, del 35 al 41. Y estamos en la página 1914. Y ahora a Lucas 8, 22. Vamos a Lucas 8, 22. Es la página 1971. Bien. Se titula Calma una tempestad y vamos a encontrar la referencia sinóptica de Marcos 4, de Lucas 8, pero también confrontar el Salmo 107 del 21 al 30. Ahora lo haremos, pero comenzaremos con comparar los sinópticos. Cuando dice Mateo, cuando subía a la barca le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que morimos. Él les dijo, qué cobardes y hombres de poca fe son. Se levantó, increpó a los vientos y al lago y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados, ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Vayamos a Marcos. Aquel día al atardecer les dijo. Bueno, claro, Mateo nos va a decir cuando subía a la barca, porque él nos había hablado ya de la barca, le siguieron los discípulos. Y Marcos, aquel día al atardecer, más breve imposible. Pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Veamos cómo nos introduce Lucas a esto. Uno de aquellos días, subió él a una barca con los discípulos y les dijo, vamos a cruzar a la otra orilla. Zarparon y mientras navegaban, él se quedó dormido. Se precipitó un temporal sobre el lago. La barca se llenaba de agua y peligraban. Entonces fueron a despertarlo y le dijeron, Maestro, que morimos. Él se despertó, increpó al viento y al oleaje. El lago se apaciguó y sobrevino la calma. Les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Ellos, llenos de temor y admiración, se decían, ¿quién es este que da órdenes al viento y al agua y le obedecen? Bueno, vemos los diálogos bastante respetados y en las introducciones y en la descripción varias diferencias. Vayamos al siguiente, exhortación a la confianza. Les pido que señalemos Mateo 10, 26, 33. Mateo 10, 26, 33, que lo vamos a encontrar en la página 1851 y Schweque lo titula
exhortación al valor. Y nos manda a Lucas 12, del 2 al 9. Lucas 12, del 2 al 9. Muy bien, comencemos con Mateo 10, 26 al 33. Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. Vamos a leer hasta ahí. Vamos ahora a Lucas 12, del 2 al 9. Nada hay encubierto que no se descubra, nada oculto que no se divulgue, porque lo que digan de noche se escuchará en pleno día, lo que digan al oído en el sótano se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. Perdón, tengo que hacer un comentario. Me llama la atención tanta gente que se queja que antes se asustaba a la gente con el infierno y con el demonio. Y gente que ahora aprecia como cierta modernidad y maravilla que ya no se hable ni del demonio ni del infierno, que se hable nada más del amor de Dios. Claro, no hay nada más importante que hablar del amor de Dios. Nada que valga más la pena que hablar del amor de Dios. Pero qué omisión tan grave es olvidar que el diablo existe, que sus demonios servidores existen y que buscan nuestra condenación, y que la condenación es la vida eterna en el infierno. Aquí mismo, miren ustedes cómo nuestro Señor Jesús nos lo dice clarito. Sí, y nos lo repite. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Nos lo está diciendo. El demonio tiene poder para arrojarnos al infierno, porque tiene poder de tentarnos hasta el punto de adueñarse, ¿no? De nuestra voluntad y que terminamos obedeciendo sus inspiraciones. Y por ello ir al infierno. Sí les repito, teman a ese. Perdón, son palabras de nuestro Señor Jesús. Él mismo nos dice que hemos de temer al maligno. Vemos ahí la similitud entre estos dos sinópticos. Continúo con el versículo 29 de Mateo. ¿No se venden 2 gorriones por pocas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca entre la gente, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue ante la gente, yo también lo negaré ante el Padre del cielo. Continuemos con Lucas en el versículo 7, 11:7. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están todos contados. No tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negará ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Bien, vemos pues esta exhortación a no temer a los seres humanos, a las enfermedades, a los que matan el cuerpo, sino temer nada más al que puede empujarnos a
a realizar actos contra Dios. Ahora vamos a ver textos con semejanza sustancial, pero diferencias notables. La semejanza está en la sustancia del texto, aunque las diferencias son notables. Comencemos, cierren su Biblia, porque vamos a ver un texto de mi libro de texto. Dice Mateo 15, del 21 al 28. La pericopa se titula Curación de la hija de una mujer cananea. Marcos 7, del 24 al 30. Curación de la hija de una mujer cananea. Versículo 21. Saliendo de ahí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. Nos dice Marcos. Y partiendo de ahí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido. Pareciera que Marcos hizo esa relación y que Mateo se quedó nada más con lo más práctico. Versículo 22 de Mateo. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Vamos a Marcos. Y partiendo de ahí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Bien, muy breve Marcos, y Mateo continúa. Respondió él: no he sido enviado para que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Perdón, lo leí mal. No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y les dijo: Señor, socórreme. Mucho más larga la narración de Mateo que de Marcos. La sustancia es la misma, pero por lo mismo tienen diferencias notables. Bien, vamos a trabajar tú y yo ahora en otros textos para que tú lo puedas ubicar directamente en tu Biblia. Vamos a la hermosísima, de mis favoritas, pericopas de la casa edificada sobre roca. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo 21. Vamos a Mateo 20. Esta es la cita que está mal, perdón. Ya recuerdo que en la presentación esta cita yo la puse mal. Por favor, permíteme tantito, ahora te la doy correcta. Es Mateo 7, del 16 al 27. Por sus frutos los reconocerán. Es página 1843. Por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Un árbol sano da frutos buenos. Un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Ahora vayamos a Mateo 21, 27. Perdón, a Lucas 6, 45. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro, bueno del corazón. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta cómo, desde luego, la versión de esta escena de Mateo es mucho más práctica, más pragmática, más clara e incluso utiliza pues esta pregunta retórica, ¿verdad? Que suelen gustarle mucho también a los señores. En cambio, Lucas habla de lo que tiene el corazón. El corazón que tiene
Cosas buenas, ¿verdad? Saca cosas buenas. El que tiene cosas malas, pues saca cosas malas. Muy bien. Tienen diferencias, pero la sustancia es la misma. Parábola, le falta acento, pide una disculpa. La parábola del gran banquete. Vamos a Mateo 22. Ya saben que se me vayan los acentos es verdaderamente mi coco. Ya cuando está la presentación lo veo y me quiero morir de la vergüenza. Pero bueno, ni modo, me la tengo que aguantar. Mateo 22, del 1 al 14. Parábola del banquete de bodas, la titula Schrekel. Es página 1881. Vamos a Lucas 14. Del 15 al 24, el banquete de bodas. Empecemos con la lectura de Mateo. Jesús tomó de nuevo la palabra y les habló con parábolas. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda. No sé, tal vez quieras ahí poner una nota que diga quiénes son los invitados a la boda en el sentido simbólico de esta parábola. Los invitados son el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes. ¿Quiénes son los sirvientes? Los apóstoles, encargándoles que dijeran a los invitados, al pueblo de Israel: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos, el pueblo de Israel, se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes, los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con ellos, con aquellos asesinos, e incendió su ciudad. Ahí lo voy a dejar y vamos a Lucas 14. Uno de los invitados, al oírlo, dijo: dichoso el que se siente al banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete al que invitó a muchos. A muchos los invitó. Como dice nuestra Eucaristía, que el cuerpo de Cristo salvará a muchos. Hacia la hora del banquete envió a su sirviente a decir a los invitados: vengan, ya todo está preparado. Pero todos, uno tras otro, se fueron disculpando. Es decir, tenían una disculpa para no ir al banquete. Tremendas las disculpas. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos la disculpa perfecta para darle mal a alguien, para hacerle daño a alguien, para lastimar a alguien? Encontramos la disculpa perfecta y se vuelve justificación de nuestro mal actuar. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando nos disculpamos con alguien por lastimarlo, por fallarle, por causarle algún daño? Porque aquí Lucas nos dice que ellos se fueron disculpando. Tenían una disculpa armada, la tenían. Se fueron disculpando con el Señor, el gran hombre que les había invitado al banquete. El primero dijo: he comprado un terreno y tengo que ir a examinarlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. El tercero dijo: me acabo de casar y no puedo ir. El sirviente volvió a informar al dueño de casa. Este, irritado, ¿por qué irritado? Porque aunque ellos tuvieran una disculpa, dejaron su lugar servido en la mesa. La disculpa no quitó que aquellos lugares que estaban servidos quedaron vacíos en su banquete. El Señor, en este caso, el rey en Mateo, se esforzó en servir un banquete, en ponerle un lugar a esa persona.
Y esa persona encontró una justificación para no acudir al banquete. Y le causó un daño. Le causó un daño al rey. Le causó un daño al hombre que daba el banquete, porque su lugar quedó servido y vacío en la mesa a pesar de su disculpa. Y nos dice el texto, irritado, dijo al sirviente, sal rápido a las plazas y calles de la ciudad y trae aquí a pobres, mancos, ciegos y cojos. Pareciera que el invitado no se había dado cuenta del honor que se le estaba haciendo cuando se le estaba invitando, porque hubo muchos a los que no se les invitó por invitarlo a él. Y él encontró justificación para dejar su lugar vacío en la mesa. Por eso, entonces el rey o el señor que sirve el banquete dice que salgan a las plazas y traigan a todos aquellos que de principio no se les invitó, a ver si ellos pueden apreciar el honor que se les hace invitándolos. Regresó el sirviente y le dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenabas y todavía sobra lugar. Qué pena le habrá dado al sirviente darle esta noticia a su señor. El señor dijo al sirviente, ve a los caminos y veredas y obrígalos a entrar hasta que se llene la casa, porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete. Vayamos a esa parte que no leí en Mateo. Después dijo a sus sirvientes, el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. No se lo merecían, porque encontraron disculpa para no asistir. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren invítelos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos se encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Lucas detalló, tuvo una segunda convocatoria. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba el traje apropiado. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Esta parábola que nos brinda Jesús, nos habla del pecado que cometemos al no reconocer el honor que se nos hace cuando somos llamados. Esto resolvería por completo aquel problema que se les cruza a muchos al preguntar si tal misa es obligatoria o no es obligatoria. No es cuestión de obligatoriedad. Obligar la misa el domingo es el mínimo indispensable para no ofender a Dios todos los domingos. Pero el que seamos invitados al banquete de la Eucaristía, de los sacramentos, es un honor. Y lo que sucede es que a veces no sabemos valorar ese honor, quizá porque no lo merecemos. Vamos ahora a la parábola del dinero prestado. La vamos a encontrar en Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y la tenemos en la página 1889. Lucas 19, 11, 27. Y esta está en la página 1981. Vamos a Mateo 25, 14 al 30. Es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otros 2, a otro 1, cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 bolsas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 bolsas de oro ganó otras 2.
El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo, Señor, me diste 5 bolsas de oro, mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta del Señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo, Señor, me diste 2 bolsas de oro. Mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo, muy bien, sirviente honrado y cumplidor, has sido fiel en poco. Te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo, Señor, sabía que eras exigente y que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro, aquí tienes lo tuyo. Muchas personas consideran esto un poco oscuro. ¿A qué se refiere con que el Señor cosecha donde no ha sembrado? Son las personas que piensan que Dios les pide algo que Dios no les ha dado, que les pide un esfuerzo o atravesar una serie de circunstancias difíciles sin que Dios les haya dado la fortaleza y las herramientas para atravesarlas. Su señor le respondió, sirviente indigno y perezoso. ¿Por qué? Porque le echas la culpa a Dios de no cumplir con la misión que te pide. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses, al menos el mínimo indispensable. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil, expúlselo a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a Lucas 19, del 11 al 27. Estamos en la página 1998, parábola del dinero encargado, lo llama Schweckel y dice, como la gente lo escuchaba, añadió una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios se iba a revelar de un momento a otro, ya iba caminando hacia Jerusalén y aquí Lucas nos dice algo pues del interior de las personas que rodeaban, ¿no? Como que se lo dijo a alguien que estaba ahí alrededor de esas personas. Las personas creían que ya se iba a revelar el reino porque estaban cerca de Jerusalén. Y entonces, bueno, se va a narrar otra vez la misma parábola con sus detalles, pero te voy a dejar yo de tarea que tú revises estos hermosos detalles de Lucas. Creo que ha sido un buen ejemplo toda esta clase de cómo funcionan los textos semejantes, pero con diferencia sustancial en los evangelios sinópticos. Espero que la clase no haya sido muy abrumadora, que no haya sido una clase muy cansada. Espero que la hayas disfrutado y nos vemos en la próxima clase para continuar con este hermoso tema. Muchísimas gracias por tu presencia. Nos vemos la próxima clase. Adiós.